Una mirada a nuestra literatura nos permite reconocer figuras como Gregorio Gutiérrez, Lucía Javier, Marco Antonio Jaramillo, solo por mencionar algunos de estos sonzoneños que enriquecen el catálogo de escritores y autores que nos han manifestado sus sentires que trascienden tiempo y espacio y que están para el disfrute de todos nosotros, los lectores. Si hablamos en términos colombianos, la literatura siempre ha tenido una mirada, digamos que más fija y con más referentes en cuanto a la escritura realizada por los hombres. El género masculino ha prevalecido en cuanto a la lectura y la difusión. Sin embargo, tenemos que hacer una reflexión con respecto a eso, porque hay muchas voces olvidadas, muchas escritoras y muchos talentos que hacen parte precisamente del devenir literario de nuestro país. Están en nuestra historia y vale la pena reconocerlas, mencionarlas y más aún leerlas. Si nos vamos un poco más cerca, algo más regional, algo más local, también hay que resaltar precisamente esos referentes y esas mujeres que han creado escuela, que han hecho de la literatura una manifestación de sus pensares y de la historia de nuestro territorio. A la luz de la actualidad y dado a los cambios de pensamiento, la literatura escrita por mujeres ha ganado un gran espacio en las academias, espacios de formación y bibliotecas municipales. Esto permite y genera una oportunidad para las nuevas generaciones de escritoras que comienzan a tejer la literatura de nuestro municipio. Este es el primero de los 3 programas de este gran especial dedicado a la formación literaria para mujeres, que hace parte del programa de concertación cultural en bibliotecas de este año 2021. Permitiremos visibilizar y seguir reconociendo toda la literatura hecha por mujeres en el oriente antioqueño. Martes del Arte. Nos encontramos con una invitada muy especial, un rostro que ustedes ya conocen, que ha estado presente en Martes del Arte, dando su toque de literatura, dando sus recomendados literarios en la ñapa. Estamos con Nicole Alzate, ella es profesional en estudios literarios y licenciada en filosofía y letras. Bienvenida, Nicole, qué bueno que podamos estar en otro rol, en otro espacio de nuestro programa. Tú como invitada, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, yo estoy muy bien y bueno, pues aquí un poco intercambiando los roles, ya más allá del recomendado literario, pues como un poco yendo a profundidad en otros temas de esto pues que tiene que ver conmigo, que es la literatura. Claro que sí, hoy precisamente queremos hablar de las mujeres que han sido escritoras, ellas desde la literatura, cuál ha sido su papel. Entonces quisiera como empezar con eso, que hablemos un poco de ese contexto histórico que comprende el trasegar de las mujeres en este oficio o en esta profesión. Listo. No, pues a ver, cuando hablamos en términos de literatura escrita por mujeres, eso ya es una forma de análisis, ¿cierto? De algún modo, pues un sesgo, una caracterización, una particularidad, ¿cierto? Cuando analizamos eso a fondo, pues nos damos cuenta que tratar de trazar un panorama de la literatura femenina, empecémoslo a niveles generales, en términos universales, es una cosa complejísima, porque naturalmente la historia de la literatura y la construcción en sí de esto que conocemos como nuestra tradición literaria en un sentido amplio, ha sido particularmente escrita por los hombres. Eso es una realidad que debemos revisar críticamente, pues porque en últimas todo esto tiene que ver con de qué formas nos estamos acercando a la literatura. Entonces, a la hora de trazar precisamente ese panorama general de la literatura, nos damos cuenta de que pues, hombres y mujeres tienen roles distintos, están asignados a formas particulares de cosmovisión, de entender el mundo, lugares sociales, espacios, digamos, de desarrollo, en los que pues, a la mujer se le han dado ciertos roles y a los hombres se les han dado otros. El rol de la mujer pues, no ha sido naturalmente el rol de la escritura.
Y eso ya nos pone, digamos, en ciertos aprietos, porque nos damos cuenta que qué pasaba con las mujeres. Y no hay que ir muy atrás en el tiempo, digamos, vamos 100 años atrás en el tiempo, eso no hace tanto, ¿cierto? Pensemos 1920, 1930, incluso pues trazar un panorama mucho más atrás es incluso igual de complejo. ¿Qué pasaba? Las mujeres no podían asistir a la educación, no podían asistir al colegio, no podían asistir a la universidad, incluso no podían leer, no podían escribir, e incluso las que sí pudieran leer y sí pudieran escribir, pues estaban, digamos, limitadas en sus lecturas y en sus formas de escrituras a escribir, ¿qué? Un recetario de cocina, un manual de buen comportamiento, cómo las mujeres tienen que ser. Entonces todo eso empieza a configurar una forma de construcción de la literatura femenina que nosotros debemos revisar, porque entonces nos damos cuenta que no hay muchas escritoras mujeres dentro de nuestro panorama, y si las hay, pues como la tradición literaria ha sido escrita pues en últimas también por hombres, y esta idea del canon literario ha sido construida desde una visión masculina, heteropatriarcal de todas formas, pues no hay tanta participación de las mujeres. Entonces, si por un lado las mujeres no podían escribir, pues por el otro mucho menos podían publicar, y mucho menos empezaban a ser como visibilizadas dentro de esos circuitos de producción, porque en últimas el libro es el libro y la escritura es la escritura, pero si yo no estoy en un espacio, en un escenario en el que yo pueda dar a conocer esto, pues esto simplemente se queda guardado en un anaquel de una biblioteca o se queda como simple manuscrito en el cajoncito de mi casa. Y eso pasaba mucho con las mujeres. Históricamente la cosa ha cambiado mucho, y pues claro, ya las mujeres, o sea, para nosotros ya no es extraño eso, no es extraño que la mujer asista a la educación, por ejemplo, o que escriba, que lea, porque pues en últimas todos estos ideales de la democracia y pues como de todas las luchas que han llevado las mujeres, porque han sido muchas, el simple hecho de poder votar, el simple hecho de poder escribir, de poder leer, son luchas que las mujeres han llevado a cabo y que nos permiten a nosotros como mujeres en este momento poder escribir, poder participar de los circuitos de producción, poder publicar un libro. Yo por ejemplo publiqué un libro hace muy poco, y claro, como para nosotros eso es pues como muy, de algún modo pues normal. Esa normalidad no puede hacer como que no nos demos cuenta de todas las luchas que han tenido que tener las mujeres para poder llegar a eso. Entonces, bueno, un poco trazar ese panorama a nivel general de la literatura nos hace encontrarnos directamente con eso. Ya, si lo llevamos a un plano más local, a nivel Colombia, a nivel Antioquia, incluso a nivel Sonsón, pues la cosa se complejiza en otros niveles. Hablaste un poco de la historia en general. Todas esas restricciones han tocado demasiado la historia colombiana, teniendo en cuenta que, bueno, este país ha tenido unas costumbres muy arraigadas en cuanto al papel de la mujer precisamente en la sociedad. Háblame un poco de eso, ¿qué has hallado, qué hemos encontrado precisamente de esas mujeres escritoras a nivel Sonsón, por ejemplo? Ahora, como no se trata de decir, ay, no, es que estos hombres no nos dejaban escribir a las mujeres, porque pues la cosa hay que complejizarla mucho más de eso, sí. Porque pues si no la cosa se queda como un reduccionismo al absurdo. El análisis toma como otras variantes, otras formas, otras vertientes, y nos damos cuenta de que, por ejemplo, en Antioquia hay una presencia muy interesante de las mujeres en términos de escritura, pero no en la forma más tradicional de publicación, sino por ejemplo en los recitales. Habían muchas mujeres en los recitales que iban, llevaban sus poemas, los declamaban. Participación como en el periodismo, en los periódicos también, hay mucha forma de participación como de lo femenino. En los periódicos, en las revistas, en los recitales, que son como otras formas de la difusión de la literatura en últimas, otros espacios, otros escenarios como para la legitimación también. ¿Qué pasa si cuando una mujer va a un recital? Claro, estas son experiencias muy fugaces. Entonces nos damos cuenta que la presencia de la mujer en la escritora, al menos en Antioquia, está como muy limitada como a eso, a esas pequeñas apariciones. Nos damos cuenta también que es una cosa pues como interesantísima. Empiezan a aparecer, más o menos en los 60s, revistas específicamente de mujeres, escritas por mujeres y dirigidas a mujeres.
Caso, por ejemplo, de la revista Letras y Encajes, que fue pues como una revista muy famosa, que tuvo muchísimos ejemplares, pero que toda su dirección editorial era por mujeres, o sea, solamente mujeres participaban como escritoras, digamos, como periodistas, de muchas formas. Pero claro, ¿qué pasa cuando existe solo una revista escrita por mujeres, de mujeres y para mujeres? Claro, cuando nosotros analizamos eso, pues esa revista pues es de siempre, ya pues más o menos en los 60s, entre 60s y 80s más o menos estuvo activa. Hay como una cierta sacralización de lo que son los valores femeninos, y nosotros como lectores actuales nos percatamos de eso, ¿cierto? ¿Sobre qué escriben las mujeres? Sobre la maternidad, sobre pues, y suena chiste, pero sobre la cocina, ¿cierto? Ese escenario pues como de la cocina, y entonces las recetas, pero claro, también están reflexionando sobre muchas otras cosas, sobre el cuerpo, sobre la sociedad, hay una reflexión social muy interesante. Y pues todo este escenario pues como de las revistas, y con toda la vida intelectual que hay en Medellín, pues entonces las mujeres empiezan a visibilizarse mucho más. Voy a tocar el caso pues como de 4 escritoras particulares, todas del oriente de Antioquia, ninguna pues como de Medellín, porque cuando hablamos de Medellín ya hay un margen pues como cultural mucho más amplio. Blanca Isaza de Jaramillo Mesa, una escritora de Abejorral. Nacida en Abejorral, ella se va como a vivir a Manizales y allá pues como construye mucho de su obra literaria, pero siempre es tenida en cuenta como una escritora pues como de esta región del oriente, de este oriente pues como que es nuestro territorio, este territorio que nos acoge. Blanca Isaza de Jaramillo, está también Josefina Henao Valencia, que es un nombre pues como muy conocido por todos acá en Sonsón, la poeta de acá de Sonsón más conocida pues como Lucía Javier. Elsie Ríos, una poeta de Río Negro, y Margarita Robledo, que es una escritora de La Ceja, ¿cierto? Estas 2 últimas son escritoras actuales, que en este momento todavía están como produciendo. ¿Qué pasa? Cuando analizamos estas 4 experiencias nos damos cuenta de que hay ciertos factores diferenciales, pero que en últimas están reflexionando sobre lo mismo porque están como en este mismo territorio. Y este panorama se construye un poco como a través de esas 4 figuras, de esas 4 autoras, porque ellas fueron muy importantes. Pues solo pensar en Josefina Henao ya es pensar en todo el mundo cultural de Sonsón, y pues bueno, un poco así se va como hilando toda esta reflexión. Bueno, hablamos de que habían escritos referentes al tema de la cocina, al tema propio de ser mujer. ¿Qué más podemos decir con respecto a lo que esas mujeres han querido decir a través de la literatura? Una voz de liberación, una voz de reproche, como un apunte ahí adicional a lo que me dijiste ahorita. Me interesa particularmente el tema pues como de lo femenino, porque pues en últimas, cuando analizamos una autora de todas formas del siglo pasado, todavía hay ciertos valores que están muy afincados, ¿cierto? Toda esta idea de la maternidad, y ahí aparece un concepto muy bacano que es el concepto del cuerpo, el cuerpo de la mujer. ¿Cómo empieza a entrar el cuerpo de la mujer en la escena literaria? Entonces, claro, por un lado es el cuerpo de la mujer que es madre, pero también es el cuerpo de la mujer a la que le llega la menstruación por primera vez, o el cuerpo, de todas formas, es el cuerpo como concepto metafórico, no solamente pues como el cuerpo, la experiencia física, biológica, sino el cuerpo social, o sea, todo pues como todo el corpus como un tema que pues en últimas es político. Entonces las mujeres empiezan a hablar de eso. Y cuando lo trasladamos a una preocupación regional, entonces claro, ¿qué pasa? El territorio del cuerpo femenino ha sido domesticado de muchas maneras, ha sido controlado, ha sido pues, sí, es que la palabra es esa, como domesticado, supeditado a ciertos valores. Entonces, ¿cómo se debe vestir una mujer? ¿Cómo se debe sentar una mujer? Que no es pues como yo estoy sentada. ¿Cómo debe dirigirse una mujer a su esposo o a su padre, ¿cierto? Entonces todo eso empieza a calar pues tanto en estas autoras, pero también en nosotros, porque es que en últimas esa reflexión es muy actual.
últimas. Y pues actualmente ya la literatura se ha explotado y se ha explorado de muchas formas, entonces ya no pasa nada porque yo en un libro hable sobre la menstruación, sobre la menarquía, sobre pues como todos estos procesos propios de lo femenino. Sí, ya estamos más abiertos a poder conversar sobre eso. Bueno, Nicole hace poco lanzó su libro Retazos, precisamente en el marco de la Semana de la Cultura de las Bibliotecas, y yo quería como saber qué tan fácil o qué tan difícil en este momento podemos nosotros pensar en una publicación. En términos generales, ¿cuáles pueden ser esos pasos? Y además como consejo a esas mujeres que quieren publicar sus textos y compartir con la sociedad esos pensares que transmiten a través del papel. Pensarnos la escritura es siempre pensarnos pues como el tema de la sanación. Escribir es ante todo una sanación de lo propio, de lo personal, de lo íntimo, pero también es una sanación del colectivo. Y cuando empezamos a pensarnos como colectivo, y pues en este caso pues como de lo femenino, la fuerza del colectivo es una cosa impresionante, aparecen pues como muchos factores, muchas cosas que decir, muchos elementos que debemos empezar a manifestar, ¿cierto? Todas estas reflexiones, hablar de estas autoras, hablar de la escritura, es cómo nos hacemos a la voz y cómo nos hacemos a esa palabra. Y eso también es una situación de poder, es un lugar como de privilegio. Entonces, si en este momento tenemos el privilegio de poder escribir y de poder leer, pues hay que hacernos a eso. Y bueno, pues en mi experiencia pues como propia como autora, pues a mí no me han pasado pues como cosas así como muy complicadas por el hecho de ser mujer, pero sí conozco mujeres a las que digamos a veces su obra se ha hecho menos porque tú eres una mujer, o porque es que tú estás hablando de estos temas y estos temas nos disgustan, entonces te censuramos, y eso todavía está y eso todavía existe, y contra eso es que tenemos que luchar, y contra eso pues como autoras es que tenemos que empezar a protestar y empezar a utilizar nuestra palabra para eso, para dar a conocer todo esto que pues que en últimas es lo femenino, que yo no sé muy bien qué es y nadie sabe muy bien qué es, pero es esto que nos habita a nosotras como mujeres. Bueno, ya como para ir cerrando y en el marco bueno de este proyecto de concertación que precisamente es el que nos llama a hacer este programa, ¿por qué leer mujeres? ¿Por qué leer literatura de mujeres? Hay que leer mujeres, pues por un lado por eso, para empezar a equilibrar las balanzas, porque pues el canon nos ha dejado una tradición literaria más que todo masculina, entonces hay que empezar como a trastabillar todo eso. Y pues por el otro lado, porque en estos términos de que la literatura es ante todo empatía, es una oportunidad para conocer todo ese mundo de lo femenino, y no solo de lo femenino, sino todo eso que ese otro, y pues en este caso esa otra tiene pues como para entregarnos, para decirnos, y que pues en última son cosas que resuenan pues es en el ser, en el corazón, en esto que es ser humanos y que está más allá del hecho de ser mujer o del hecho de ser hombre, que es esto que nos define, que es el hecho de ser humanos ante todo. Bueno, Nicole, agradecemos estas reflexiones que podemos hacer a través de esta entrevista, y a ustedes invitarlos a repensarse la literatura que leen, y también aquellas mujeres que desean escribir, empoderarse precisamente de ese privilegio y ese don que muchas de ellas como Nicole tienen. Muchas gracias, Nicole, por acompañarnos en Martes del Arte, y la veremos mucho más en nuestro programa a través de los recomendados literarios. Muchas gracias por la invitación, y pues esto siempre es una exhortación a que leamos mucha literatura, y por qué no, que sea de mujeres también. Claro que sí. Martes del Arte. Un complemento que siempre ha acompañado, que ha resaltado la literatura, es el dibujo, la ilustración. Pretendemos también resaltar la lectura en nuestros primeros años. Hoy Cristian López dibujará a Mariana Ospina, hermana de nuestra entrevistada y protagonista de nuestro reel de inicio. Veamos. Martes del Arte.
Martes del Arte. En nuestra ñapa de hoy, una nueva invitada, un nuevo rostro de nuestra Dirección de Cultura, nos hará el recomendado literario a propósito de estos especiales de literatura. Jennifer Gutiérrez, comunicadora social y fotógrafa, nos hablará un poco de literatura precisamente local, de un artista local que supongo que ustedes conocen. Veamos. En la ñapa del día de hoy tenemos un recomendado literario muy especial y es una de nuestras escritoras de acá de Sonsón, muy conocida por todos, se llama Lucía Javier. Ella hace parte de este compendio de escritoras del Oriente Antioqueño, en este caso muy reconocida por su obra poética. Sin embargo, se le reconocen más de 20 obras de dramaturgia, de las cuales hicieron parte unos montajes que se hicieron con la señora Miriam Correa Palacio en alguna época. Ahora estamos recomendando este libro que se llama Mi voz al mundo, donde comparte una serie de poemas personales. Ella en su obra expresa sobre todo sentires muy espirituales, plegarias convertidas en poemas, y les vamos a compartir una de ellas que se llama Rito Fraterno y dice así: entonces voy marchando alegremente, dando gracias a Dios todos los días por ese mar de manos adoradas que han regalado ternura en mis heridas. En la sala patrimonial de esta Casa Museo de la Cultura de Sonsón contamos con un archivo histórico que cuenta con fotografías, manuscritos, obras inéditas que están guardadas y archivadas para ser expuestas en algún momento. Los invitamos a que conozcan este archivo y se den cuenta de la calidad de escritoras que tiene nuestro municipio. Desde la red de bibliotecas los esperamos en un próximo Martes del Arte con la ñapa del recomendado literario. Martes del Arte. Llegamos al final de otro Martes del Arte, esta vez con mucha literatura, unas invitadas muy especiales y nuevamente nuestro programa El Dibujo. ¿Qué tal el programa, Erwin? A mí me gustó mucho. Yo espero que a la gente también le haya gustado bastante. Es una temática bien interesante, bien necesaria para nuestra época, para nuestro momento, para seguirnos cultivando desde niños, desde los primeros años, seguir cultivando la lectura y que no se pierda esta manifestación, que no se vaya a perder, que siga floreciendo ahora que de pronto estamos tan permeados por las redes sociales, por tanta información que hay, pero que sigamos encontrando en la lectura un refugio. Claro que sí, además de resaltar la literatura escrita por mujeres, muy importante que podamos reconocer esos talentos y esas voces que han sido olvidadas y darles el reconocimiento que se merecen. Les recordamos que estos programas se hacen en el marco del proyecto de concertación cultural del Ministerio de Cultura, que ha sido un espacio donde se permite la difusión y la promoción de la literatura. Este específicamente un proyecto de bibliotecas que está a cargo de Nicola Alzate y que nos ha permitido poder grabar estos programas. Agradecemos a todas las personas que han hecho parte de la grabación de este programa, a los talentos que se suman cada 8 días a la grabación de Martes del Arte. No olviden también seguirnos en Facebook e Instagram como @culturasonsón y estar siempre conectaditos. Claro que sí, no olviden, cada martes 6 de la tarde por Sonsón TV y las redes sociales de la Alcaldía de Sonsón y Cultura Sonsón. Nos vemos entonces dentro de 8 días con otro especial de literatura para que no se despeguen. Recuerden, son 3 especiales para que hagamos un fomento de la lectura precisamente. Los invitamos a visitar nuestros espacios de lectura, nuestra red de bibliotecas y poder disfrutar de todas las colecciones que aquí hay. Gracias, Erwin. Gracias a vos. Y nos vemos en 8 días. Chao, chao.